If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Comenzamos 10 AM en este día de mucho sol, con esto que es una delicia, que se llama Marejada Feliz, del gran Roberto Roena con el Apollo Sound. Hace 85 años nació Roberto Roena, que falleció en el 2021. Un músico puertorriqueño, veterano, inicialmente hizo parte del combo de Rafael Cortijo, de las Estrellas de la Fania, fundó la Apollo Sound, que era una súper orquesta. Bueno, yo sí voy a decir que a mí me parece lo máximo esta canción, y que el cumpleaños número 85 de Roena, quien falleció, como lo dije ya, en el 2021, es una gran excusa para que escuchemos su Marejada Feliz. La noticia del momento: el presidente Petro pidió a Venezuela que libere a todas las personas detenidas en el marco de las elecciones presidenciales, tras las cuales Nicolás Maduro se posesionó de manera ilegítima el pasado viernes 10 de enero como presidente. Además, Petro dijo que hay 12 colombianos detenidos en Venezuela y celebró la liberación de Carlos Correa, que es director de Espacio Público, quien fue detenido 3 días antes de las elecciones, el 7 de enero. Esta es una noticia muy dolorosa. Colombia amaneció con una profunda tristeza tras la masacre en zona rural de Tibú, en norte de Santander. Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y su hijo de tan solo 9 meses fueron asesinados. Un menor de 10 años fue el único sobreviviente. Más temprano, el coronel George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, aseguró que la familia no estaba amenazada. Esta mañana hablaba con algunas personas conocidas de Miguel, y obviamente también las autoridades locales, y no se tiene conocimiento de ninguna información frente a extorsión o alguna situación que haya vivido anteriormente, por ahora. César Augusto, en Bucaramanga, ¿qué se sabe de esto? César Augusto, en Bucaramanga, ¿hay alguna información extra de esto que ocurrió en norte de Santander, en el oriente, César Augusto? Lo que ha dicho el coronel George Quintero es que la familia no estaba amenazada. Lo que sabemos es que él tenía un negocio de funerarias. Pero no hay ninguna explicación para semejante nivel de masacre tan dolorosa y tan horrible. ¿Quién está en Cúcuta? Jason Márquez, en Cúcuta. Así es, Vanessa, esta familia fue atacada a disparos, como usted lo mencionaba, en la zona rural del municipio de Tibú. Se movilizaban en un vehículo de la funeraria propiedad de López, a la altura de la vereda La Valera, cerca del corregimiento de Campo 2. Teniendo en cuenta la difícil situación de orden público que se presenta en esa zona, fueron los mismos compañeros de López del gremio de las funerarias los encargados de trasladar los cuerpos hasta el casco urbano de Cúcuta. Según la información preliminar entregada por la Fuerza Pública, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional serían los responsables de esta masacre ocurrida en la región del Catatumbo. Otro menor de 10 años que también se movilizaba con la pareja sobrevivió a este ataque y sería el único testigo del macabro hecho. Se encuentra bajo protección de las autoridades y se espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se haga cargo de él para el restablecimiento de sus derechos. A esta hora se desarrolla un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Gobernación de Norte de Santander para establecer las medidas que se puedan tomar
lugar para abordar esta situación violenta que vive nuestro departamento y que ha generado consternación a nivel nacional. Por su parte, las organizaciones sociales de nuestro departamento están convocando a una marcha, a una protesta en contra de la violencia por esta situación que se vivió allí en la región del Catatumbo. Jason, ¿qué se sabe de ese niño de 10 años? ¿Era hijo de ellos también? Sí, la información que se tiene por parte de las autoridades es que este menor también sería hijo de esta pareja y se movilizaba en la parte de atrás del vehículo, por lo cual no fue alcanzado por los impactos de arma de fuego de las personas que perpetraron esta masacre. Gracias, Jason. Es Jason Márquez reportando desde Cúcuta, en norte de Santander. Estas personas fueron atacadas a tiros por desconocidos cuando viajaban por esa carretera que une a Tibú con Cúcuta. Tibú forma parte del Catatumbo, que es una región que abarca más de 10.000 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, y que está ubicada en norte de Santander. En esa zona hay presencia del ELN, hay disidencias de las FARC, hay además presencia del Ejército Popular de Liberación todavía, del EPL, y de un montón de bandas que se enfrentan por los corredores para el narcotráfico y por los cultivos de coca que hay en la zona. Eso es toda la frontera con Venezuela. Esta es la segunda masacre que registramos este año en Colombia. La anterior fue el 12 de enero en la ciudad de Cali, donde fueron asesinadas 3 personas en un ataque indiscriminado perpetrado por desconocidos. Es sin duda una noticia muy dolorosa, muy inquietante y muy preocupante. Más, el comisionado para la paz, Oti Patiño, confirmó en 6 AM que el ELN tiene un plan para asesinar a su principal asesor, que es Álvaro Jiménez. Es el actual jefe negociador en los diálogos con el Clan del Golfo. Dice Oti Patiño que esta decisión del ELN no es solamente un atentado contra Jiménez, sino también contra el proceso de paz, por supuesto. Imagínense que es la mano derecha del comisionado. Sin embargo, indicó en conversación con 6 AM que el gobierno nacional seguirá haciendo todos los esfuerzos para conseguir la paz con ese grupo armado. No es simplemente una amenaza. Uno sabe que en este país hay muchas amenazas, pero cuando uno sabe de que hay procesos de contratación y además lo sabe por 8 fuentes confiables, pues ya de alguna manera, pues ya lo que hay es una certeza, no es simplemente un temor. Yo le preguntaba a Carolina si de alguna manera era una incomodidad o una venganza del ELN, porque él ha estado negociando con una disidencia del ELN y también con el Clan del Golfo. Y esos 2 procesos de paz van mucho más avanzados, lo confirmó el doctor Patiño, que el que se está llevando a cabo con el ELN, del que además él mismo dice que es que se están aprovechando de la buena voluntad del gobierno. Además de tener en cuenta, Vanessa, ese rol que está teniendo Álvaro Jiménez como negociador de paz del gobierno con el Clan del Golfo, y como usted lo dice, si miramos el proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, que inició con bombos y platillos las negociaciones con el ELN, con las disidencias FARC y con el Clan del Golfo, son las que mayores avances han tenido. Ahora, a esta hora, cuando son las 10 de la mañana, 12 minutos, por ahora no hay ningún tipo de respuesta por parte de la delegación del ELN con la que está negociando el gobierno del presidente. En Noticias del Mundo, Benjamín Netanyahu acusó a Hamás de crear una crisis de último minuto tras intentar, supuestamente, modificar los detalles del borrador del alto al fuego que fue anunciado por Qatar. Dicen ellos, dice Netanyahu, que el gobierno israelí no va a aprobar esa implementación hasta que los desacuerdos se aclaren. En un comunicado, Hamás asegura como respuesta que está comprometido con el acuerdo del alto al fuego. Israel, entre tanto, sigue bombardeando Gaza. En las últimas horas hubo 70 personas muertas. Esa noticia, que fue muy inspiradora y muy tranquilizante, aliviante sobre todo, celebrada profundamente en Gaza, donde ha habido más de 68.000 personas desde la respuesta de Israel al atentado, al ataque de Gaza. La fiesta era infinita, la celebración, la tranquilidad, parar los bombardeos en la vida cotidiana. Y al mismo tiempo, en Israel hubo mucha celebración también, con la esperanza de volver a tener en sus hogares a los rehenes que continúan en manos de Gaza. Pues la fiesta duró muy poco, porque pronto después hubo ataques por parte de Benjamín Netanyahu, del gobierno de Israel, bajo el argumento de que es que Hamás está tratando de hacer cambios. El Papa Francisco, 88 años,
sufrió una caída en su residencia en la casa de Santa Marta. Tiene un hematoma en el antebrazo derecho, no tiene fracturas, pero le inmovilizaron gran parte del cuerpo como medida de precaución. A pesar de esa caída, el Papa Francisco ha continuado con su agenda de trabajo, que era en el día de hoy 5 audiencias. Más noticias, Carolina. Vanessa, a esta hora el exministro de Justicia Néstor Osuna fue designado por Gregorio El Hash como nuevo procurador delegado para los derechos humanos. Desde hoy comienza a regir la prohibición de vehículos de tracción animal en Barranquilla. Habrá multas económicas para quienes incumplan esta medida. El problema no fue el bajo recaudo de impuestos, sino las estimaciones, fue la respuesta que dio más temprano en 6 AM Jairo Orlando Villabona, el director saliente de la DIAN, sobre por qué el presidente Gustavo Petro le pidió su renuncia en la dirección de la entidad. En Santa Marta, las autoridades sanitarias estudian en posibles casos de dengue que han sido informados en varios puntos de la ciudad. Países Bajos le respondió a las medidas tomadas por Venezuela contra su misión diplomática, expulsando a 2 diplomáticos venezolanos. Y en los deportes, James Rodríguez recibe la visa de trabajo y alista su debut en el Club León. El colombiano cumple con sus primeros días en el equipo mexicano, el cual tendrá su estreno por la Liga ante Atlas. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful Beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com. La gobernación de Antioquia está a la espera de los consumos de energía de este primer mes del 2025 para arrancar con el cobro de la tasa de seguridad. ¿Cómo está ese pronóstico, Mayra, en Medellín? Vanessa, pues mire, desde el 1 de enero de este año empezó a regir la tasa de seguridad que, recordemos, planteó desde el año anterior el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esto para poder cobrar un impuesto a los estratos 4, 5 y 6 y también a las grandes industrias de la región en la factura de los servicios públicos. Puntualmente, ¿qué es lo que se va a cobrar? El consumo de energía. Lo cierto es que hay expectativa, Vanessa, entre los habitantes del departamento justamente para conocer en un primer momento cuánto tienen que pagar y cómo deben ponerse al día con esa factura. Lo cierto es que el cobro se hará por valor más. Hay que recordar que esa es la dependencia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia que cobra el impuesto vehicular en el departamento. ¿Qué ha dicho el gobernador Rendón? Aclaró que hay que esperar a que se causen esos consumos de energía de enero para poder avanzar en esa tarea y hasta que no finalice este mes no se sabrá cuánto tiene que pagar los hogares y las empresas del departamento. Hay que decir que en promedio para un hogar de estrato 4 la tasa podría traducirse en un incremento adicional que va entre los 9.000 y hasta los 15.000 pesos. Hay que aclarar, ese cobro no tocará a los estratos 1, 2 y 3 que equivalen al 85% de los clientes residenciales y se estimaría que entre este año y hasta 2027 podrían recaudarse hasta 1.2 billones de pesos. A partir de hoy comenzó a regir la prohibición de vehículos de tracción animal en Barranquilla. Y entonces, Brian. Bueno, entonces lo que ha dicho la alcaldía de Barranquilla es que hay 450 millones de pesos para entrega de motocarros a 600 familias que hacen parte de un censo que se ha realizado por parte del distrito. De hecho, en las últimas horas ya las primeras 13 personas recibieron los vehículos motocargueros. Son unas motos que tienen habilitadas una adecuación para poder transportar algún tipo de carga, especialmente en el centro de la ciudad, amigables con el medio ambiente, y de esta manera lo que se busca es que estas personas dejen atrás ese pasado de el sustento de sus familias a través de los famosos carroemulas, las mulas o los caballitos, que lamentablemente también se ven casos de desplome por el cansancio de muchos de estos animales que son tienen unas jornadas bastante largas de trabajo con el peso adicional, no solo transportando a estas personas, sino alimentos,
chatarra, entre otros elementos. Y lo que ha dicho el distrito es que a partir de hoy entra en vigor el decreto por el cual las personas que incumplan con las disposiciones de este serán sancionadas con una multa equivalente a 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Los animalitos también tienen el acompañamiento veterinario. Y lo que también se ha dicho es que se busca esa transición para que estas familias que incluso durante los últimos 10 años han estado en esto, precisamente con el acompañamiento de la alcaldía para dejar atrás a los animalitos y emprender. Una buena noticia, sin duda. Bueno, el gobierno colombiano, a través de Función Pública, emitió una resolución que le va a permitir a las trabajadoras del sector público tener trabajo remoto durante los días del periodo menstrual. Quiero entender cómo va a ser la decisión y quiénes pueden acceder a esto. Pablo Molina es el director de Función Pública. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Molina. Bienvenido. Bueno, Vanessa Latorre, un saludo a su merced y a toda la audiencia de Caracol Radio. Muchas Les agradezco gracias. la oportunidad de compartir esta medida que beneficiará a cerca de 723,000 servidoras públicas que tenemos en el Estado colombiano. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, 723,000 mujeres. Supongamos que yo trabajo en el Estado, en Función Pública, y hoy me llega el periodo. ¿A qué tengo derecho con esta nueva resolución? Nosotros hemos pedido una circular externa para todas las entidades públicas del Estado colombiano que establece una modalidad de trabajo en casa virtual. Es una medida, digamos, inclusiva y de bienestar para personas menstruantes. La mujer o persona menstruante que tiene, digamos, una afectación en su salud, digamos, hemos hecho algunas consideraciones a condiciones como dolores menstruales severos, endometriosis, dismenorrea, que impactan directamente su calidad de vida y desempeño laboral en el trabajo, podrán decirle a su jefe que hasta 3 días van a trabajar en su casa en un espacio, digamos, digno, un espacio más de cuidado, en un espacio en el que se sienten bien, en bienestar, para que puedan, digamos, ejercer su trabajo desde la casa o un trabajo virtual desde el espacio que ellas consideren más seguro en términos de calidad de vida, en términos de seguridad humana y en términos también, digamos, de salud pública y higiene individual. Pero tienen que tener alguna comorbilidad, por lo que le escucho, es decir, uno tiene que tener algún tipo de antecedente. No, por ejemplo, la directiva que hemos implementado en el Departamento Administrativo de la Función Pública solo indica que la mujer o persona menstruante nos diga digamos, a los jefes directos o a la oficina de talento humano qué día puede, digamos, asumir el trabajo en casa durante su ciclo menstrual, ¿no? Digamos, ahí hay diversidad de experiencias en el ciclo menstrual. Algunas mujeres pues no tienen afectaciones que les impidan, digamos, asistir a su lugar de trabajo. Otras sí lo tienen, otras en muchos casos también incluso tienen necesidades de licencias por salud. Entonces, en este sentido estamos, digamos, avanzando, digamos, en el reconocimiento de la dignidad del trabajo y avanzando también en el cambio de la experiencia del servicio público, garantizando, digamos, que ese trabajo decente, trabajo digno, efectivamente se cumpla en nuestra cotidianidad de la función pública. Esa toda es como la filosofía en torno. Ahorita andamos en eso. Yo quisiera saber cómo es la regla. Es decir, bueno, la regla me refiero a las condiciones. Entonces uno simplemente llama al jefe y le dice, tengo el periodo y hoy no voy a trabajar presencial, sino que me voy a quedar en la casa. Es así. No hay que demostrar ni una excusa médica, nada. La palabra es suficiente, ¿verdad? Nosotros partimos del principio de buena fe en el ejercicio de lo público y además hay bastante literatura que nos indica cómo el 40% de personas menstruantes tienen dificultades para llevar a cabo sus trabajos, sus actividades normales. Digamos, hay experiencias, como le digo, diversas, ustedes pues más lo saben, diversas en el ciclo menstrual, y bueno, partimos de ese principio de buena fe. Entonces la persona nos dirá un día, 2 días o hasta 3 días, de acuerdo, digamos, a su ciclo y de acuerdo, digamos, a lo que
le está ocurriendo. Es conocido por todas y todos, alguna tía, una hermana, una prima que sufre de migraña o que sufre de mucho sangrado o vómitos o digamos temas asociados a esto del ciclo menstrual, que además se ha convertido, o más bien es un tabú en el ejercicio laboral, pero es digamos un escenario real en la experiencia vital de nuestras servidoras públicas. Yo recuerdo un estudio de la Asociación Colombiana de Endometriosis que marcaba como entre 2022 y 2023 35% de las personas menstruantes tuvieron algunos problemas relacionados con su situación laboral derivados de su ciclo menstrual, incluso ejercicios de despido por inasistencia a su espacio físico laboral. En este caso lo que estamos es diciendo, bueno, reconozcamos que la menstruación es un tema vital, biológico, que afecta a la mayoría de las mujeres en términos de que les causa dolores o algunos temas asociados, que en algunos casos son críticos, clínicos, y en esos casos pues tendrán una licencia asociada, digamos, a la EPS, que les certifica que médicamente no pueden laborar, pero también reconozcamos otros casos en los que hay una continuidad laboral y podemos tener el ejercicio en casa de manera virtual de su trabajo cotidiano, ¿sí? Muy bien, Carolina, estamos hablando con Pablo Molina, que es el director de la Función Pública, a propósito de esto, de la resolución emitida por Función Pública para reglamentar el trabajo virtual para mujeres que tengan el periodo con estas condiciones que nos explica Carolina. ¿Qué va a pasar si el jefe incumple? Si dice, no, usted no tiene derecho al permiso, no le da permiso a la trabajadora, así ella haga entrega de este certificado. No, yo quiero insistir en una cosa y le agradezco la pregunta. No es necesario que presenten el certificado, ¿sí? Es una medida que insta a todos los directores a que reconozcan esa realidad. Yo creo que ahí es más un tema de sanción social, ¿sí? Y que ese jefe, en el ejercicio de lo público, no humaniza el trabajo. Nosotros en el servicio público no tenemos maquinitas productivas. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now. Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com. En relación con producir, digamos, mercancía. Nosotros tenemos seres humanos, en este caso mujeres y personas menstruantes, que en diversidad de experiencias frente al ciclo menstrual, pues pueden verse afectados si asisten al lugar de trabajo. Digamos que esta es una medida que en otros países ya se ha implementado. En Japón, por ejemplo, esta es una medida concreta. Me acuerdo un caso en Alemania que terminó siendo juzgado por la corte, en el que a una mujer se le despidió porque manchó una silla en su ciclo menstrual. Luego el tribunal reconoció que habían afectado sus derechos laborales, su dignidad, sus derechos humanos. Entonces, es apenas lógico que un jefe entienda que esa situación de su ciclo menstrual pues le está afectando a la persona su tema laboral. Pensemos, por ejemplo, en una mujer que sea aseadora en un municipio categoría 5 y 6, que son como el 87% de los municipios de nuestro país. Esa mujer que no tiene acceso a la toalla higiénica o al jabón o al agua, o digamos que tendría que desarrollar unos aspectos allí, cómo puede vivir cotidianamente el ejercicio de público, digamos, en ese tipo de experiencias, porque pensamos sobre todo en la dignificación de la experiencia del servicio público, cómo garantizamos medidas que y mientras sale en algún proyecto legislativo como el que está presentando la
representante Mafe Carrascal y Pedro Suárez Vaca, se legalizan temas de licencias menstruales. Yo creo que más allá de pensar en la sanción, pensemos en la ética del servicio público y en la empatía y en nuestros principios de solidaridad, equidad y dignificación de las condiciones de nuestras servidoras públicas. No es solo una política laboral, yo creo, es un acto de justicia social que reconoce y protege los derechos de nuestras servidoras públicas. ¿Cuál va a ser el manejo que se le da a las mujeres que netamente tienen que ir a cumplir presencialmente su trabajo, que les es imposible trabajar de manera remota, virtual? Por ejemplo, una señora de servicios generales, una persona funcionaria pública que atienda una ventanilla con servicio al cliente. ¿Cuál va a ser ese manejo? Ahí hay diferentes manejos, pero digamos en el caso de trabajo que requiera acción directa en la institución, pues proceden muchas otras formas que no están dentro de esta directiva o esta circular, como a acudir, digamos, al médico y que el médico les dé su certificación de incapacidad laboral. Esos son temas que empiezan a hacerse públicos. Yo quiero decirles que nosotros queremos trabajar es la cultura pública, la mentalidad del servicio público, y que en esa mentalidad se reconozca esa experiencia propia que afecta realmente a nuestras personas menstruantes. Entonces ese es como el significado del tema. Nosotros deberíamos de, como Estado, un Estado social de derecho, garantista del trabajo, de la dignidad, de la decencia, pues contemplar este tema que, como insisto, es un tabú en la cultura política, en la cultura general y en la cultura administrativa, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, reconocer que esa experiencia existe implica también avanzar en actos de equidad y de bienestar laboral para las personas menstruantes, diagnosticadas o no, con condiciones específicas. Esto no es un privilegio, esto no es una dádiva, es un reconocimiento de una situación particular que tienen las mujeres y personas menstruantes en la normalidad de su experiencia vital, que se traduce también en su experiencia laboral. Bueno, pues le quiero decir, doctor Molina, que estoy en total desacuerdo con todo lo que le estoy escuchando decir, porque entonces ahora las mujeres pasamos a ser personas menstruantes. Me parece denigrante esa determinación, porque creo que nos pone a las mujeres en una condición muy compleja en el mercado laboral, porque reafirma el discurso de que no somos igual de productivas que los hombres, porque además ahora vamos a ser regludas, como si no lo hubiéramos sido antes, porque me parece que es discriminatoria, que las políticas tendrían que garantizar la flexibilidad laboral por motivos de salud que beneficien a todos, sin incluir el género. Entonces ahora, imagínese usted, las mujeres, encima de todo, ya suficiente tenemos con el embarazo, con la licencia de maternidad, con que nos toca, no es que la señora tiene que lidiar con los hijos, decir, todo eso pasa dentro de la vida real. Hay 723,000 mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que de golpe tienen el periodo? Es que el periodo es cada 28 días, es que no es que sea cada 3 meses, es cada 28 días. Entonces, 3 días al mes una señora puede no trabajar. ¿Ustedes no consideran eso? ¿No le parece que en el fondo puede haber un tema de discriminación allí? Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful Beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com. Pues yo respeto la opinión suya, Vanessa, por supuesto. Nosotros hemos tomado la decisión basados en datos y así efectivamente estamos en una discriminación, pero consideramos que es positiva, no es una discriminación negativa, porque estamos garantizando que un tema que es tabú haga parte de la cultura política que tenemos nosotros. Nosotros no estamos haciendo un ejercicio de estigmatización, estamos haciendo un ejercicio de equidad y de bienestar laboral. De hecho, esta es una de las principales discusiones que marca el estudio que le digo de la Asociación Colombiana de Endometriosis, que por causa del no reconocimiento de esta situación están siendo despedidas mujeres
en el ejercicio de lo privado, en el ejercicio de lo público. No consideramos que sea un ejercicio, digamos, de discriminación negativa, sino al contrario, un ejercicio de reafirmación de los derechos de las mujeres y personas menstruantes, así como de trabajo en clave de dignificación y trabajo decente. Es una discusión que se ha tenido en el mundo académico y en la OIT, por ejemplo, y que ha marcado, digamos, la necesidad de tomar medidas en las que se permita el trabajo virtual en casa. No estamos diciendo que no trabajen, estamos diciendo es que haya unas condiciones que le permitan un trabajo más digno y que nos permita también hablar de manera como estamos hablando de acuerdos o desacuerdos frente a un problema concreto de salud pública que es el ciclo menstrual y lo que sucede en ese ciclo. Doctor Molina, puede que no sea entonces discriminación, pero sí terminaría esta medida aumentando la brecha de género. Disculpe que le conteste una pregunta, pero ¿por qué podría aumentar la brecha de género? Pues si lo que estamos haciendo es avanzar en el reconocimiento de la diversidad del ejercicio laboral. Porque al mes vas a tener a mujeres 3 días improductivas y que quizá esas mujeres que no pueden hacer trabajo remoto van a tener que suplirlo con otra persona. Pues no entiendo por qué podría ser improductiva una mujer en casa o en su lugar de trabajo si está haciendo labores que no necesitan, digamos, la presencialidad. Primero porque nos están tratando de recludas abiertamente, ¿no? Y ya suficiente cargamos las mujeres con ese INRI. Segundo, porque realmente nos permitiría estar 3 días al mes. Eso es muchísimo tiempo en la casa o haciendo el mismo trabajo, pero en otras condiciones, que no es lo mismo que ir a hacerlo la señora que trabaja en un peaje, la señora que trabaja, bueno, no sé, en una oficina, en un cajero, que recauda en las notarías, es decir, un montón de cosas que son parte son 723,000 mujeres, lo dijo usted mismo. Y nos pone un INRI y nos abre realmente una brecha frente a la posibilidad masculina del hombre que trabaja todo el mes. Sí, lo que su merced dice que es estigmatización, yo considero que es humanización. Digamos, hemos conocido muchos casos de servidoras públicas que a pesar de sufrir endometriosis o otro tipo de situaciones asociadas al ciclo menstrual. Sí, pero eso, esencialmente. Pero eso es otra cosa. Incluso en sus días más difíciles. Entonces, en ese sentido, la medida lo que busca es cambiar la realidad, esa realidad, ofreciendo flexibilidad y dignidad laboral. No es dignidad laboral, doctor, no es dignidad laboral, no tiene nada digno decirle a una mujer que trabaja. Yo tengo 47 años, trabajo desde que tengo 20 años y me llega el periodo cada 28 días desde que tengo 13 años. Y he trabajado, he hecho mi carrera, he llegado donde estoy, ha pasado lo que me ha pasado. El día que estoy maluca porque entonces me da cólico, le digo al jefe, tengo cólico, no vengo y no pasa nada. Pero que lo vuelvan una regla, una resolución, realmente nos denigra a las mujeres. Porque lo que nos están diciendo es, de frente, ustedes son unas señoras regludas que no están en la misma capacidad de trabajar que los hombres. Ese es el mensaje fuerte que hay detrás de la resolución que ustedes están emitiendo. Le están diciendo a las mujeres de Colombia, en este caso a las de la función pública, usted 3 veces al mes no está en condiciones de trabajar. Una cosa es si la señora tiene endometriosis, si tiene un tema de mioma, si tiene un asunto en los ovarios, bueno, lo que sea, que ya habrá un médico de por medio que le dé una incapacidad o una condición, digamos, específica. Pero usted decirle a una mujer desde los 18, 19, 20 años, porque las mujeres cuando comenzamos a trabajar, yo trabajo desde que tengo 18 años, a los 20 años ya tenemos el periodo cada mes. Es decirnos, usted no es igual de competitiva laboralmente que un señor, porque usted se puede quedar en su casa 3 días al mes y los señores no. Eso es denigrante, director. Es completamente denigrante. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, Vanessa, en términos de lo denigrante que puede resultar una interpretación de ese tipo. Yo lo que le pido es que considere la interpretación que nosotros le estamos dando a la medida, porque la interpretación no está
ni mucho menos el decir usted puede trabajar o no por una situación particular y colocar o aumentar las brechas de género que hay en el ejercicio del empleo en general y el empleo público en particular. Su merced tiene una experiencia medianamente privilegiada frente a lo que me acaba de decir. Yo le puedo hablar de mi mamá. Mi mamá era una mujer que nunca trabajó, digamos, sí, y que durante su periodo menstrual también tenía una realidad bastante difícil, sí, bastante difícil. Y en esa experiencia que ella tuvo, efectivamente a veces no podía trabajar. Que el mundo, que la sociedad crea que lo productivo, ¿sí?, es, en términos de bienestar general, asistir a la mujer o no reconocer casos en los que efectivamente, digamos, hay dificultades, es otra historia. En nuestro caso... Pero al fin, ¿qué, director? ¿Su mamá trabajó o no trabajó? Mi mamá trabajó, claro que sí. Trabajó como ama de casa, fue una excelente mamá, ¿sí? Pero también llegaban momentos en que decían que mamá no trabajaba o que mamá se quejaba por un dolor de cabeza, migraña o vómito, ¿sí?, y que tenía que seguir trabajando, ¿sí? En el caso propio mío, mi papá. Entonces le pongo la experiencia esa, que no es esto, que no es, digamos, general, pero a veces también mi papá llegaba en Guayabao y a mi papá tenían que atenderlo, ¿sí?, y mi mamá tenía que seguir trabajando. Ese tipo de injusticia. Pero esa condición, perdón que me meta ahí en su familia, pero esa condición del marido maltratador sí, pues es una excepción y eso no se soluciona con un permiso de 3 días para que las mujeres nos podamos quedar, las amas de casa se puedan quedar en su casa sin trabajar o sin hacer nada, o sin servir el tinto, o lavar los platos, o lavar la ropa, o atender al marido en Guayabado durante el periodo del tiempo en el que tienen el periodo. Eso creo que está usted mezclando dos cosas completamente distintas. Yo me estoy refiriendo, porque creo que la resolución se refiere a las mujeres que trabajan en el servicio público, en alguna oficina, que tienen un contrato, que trabajan, digamos esto, porque lamentablemente el trabajo del hogar pues no es reconocido. Hoy en día eso todavía ya no hemos llegado con la liberación femenina, pero el trabajo de oficina es a lo que me estoy refiriendo. Hay muchas mujeres que no consiguen trabajo en Colombia y en diferentes lugares del mundo por el hecho de ser mujeres, porque cuando ponen la hoja de vida de un hombre frente al de una mujer, pesa que el señor no tiene licencia de maternidad, que el señor no tiene hijos, que el señor puede viajar a donde sea, que el señor no tiene que ir a su casa a atender a un marido en Guayabado. Todo eso. Esto termina siendo una más de esas razones por las cuales un hombre puede conseguir trabajo más fácil que una mujer. No sé si eso lo pusieron sobre la mesa. Sí, eso está sobre la mesa y eso es lo que queremos cambiar en la gramática, por lo menos del servicio público. O sea, no puede ser que continuemos estigmatizando a las mujeres porque son madres y tienen licencias de maternidad. Incluso nosotros hemos avanzado en temas de licencias de paternidad. No puede ser que nosotros sigamos, no reconociendo la economía del cuidado como la que le sucedió a mamá a tantas mujeres en el mundo. Por eso en la reforma laboral estamos trabajando para que eso se reconozca. Y no puede ser que nosotros sigamos creyendo que despejar, o por lo menos hablar de un tema que afecta la experiencia vital del servicio público y de las mujeres y personas menstruantes en general, tiene por qué afectar el desarrollo de una contratación laboral. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, para mujeres que ya están trabajando y que tienen esa situación, garantizarles un permiso que no les estamos diciendo, ustedes van a dejar de trabajar, van a dejar de ser productivas socialmente, van a dejar de expresar, de tener sus servicios, sino lo que antes al contrario estamos diciendo, en la situación en la que están, digamos, por temas que ustedes mismas, porque es un tema autónomo y no es para todas, sino hay mujeres que nos dirán un día, 2 días, hay mujeres que nos dirán ningún día, ¿sí? Pueden continuar con su labor en una modalidad virtual, que no es el caso, digamos, de personas que han sido diagnosticadas. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Why even bother saying that? Why don't you just say you look great?
at any age, every age. That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now. Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com. Sí, y que tienen certificaciones médicas que les impiden, digamos, su trabajo. Eso tiene, digamos, una reglamentación particular, ¿sí? En términos de licencias médicas, pues, que le pueden ocurrir a cualquier persona. Entonces yo creo que en eso, este debate, pues lo que abre es la posibilidad de pensarnos como patrones o pensarnos como en el ejercicio de las políticas públicas de empleo, incluso del empleo privado, cómo hacemos para que esos elementos asociados a situaciones biológicas, situaciones concretas, no afecten la toma de decisiones de vincular o no a una mujer en el escenario de desarrollo. Yo creo profundamente en el cambio de la mentalidad de los seres humanos. Y yo creo que las transformaciones más profundas se dan si nosotros empezamos a develar los problemas, a deconstruirlos y a mirarlos de otra manera. Entonces, a quien piense, digamos, que esto es una talanquera para la entrada a lo público, le invito también a que en el escenario del debate podamos repensar eso y pensarlo más bien, como lo decía ahora, como una medida de discriminación positiva, no como una medida de discriminación negativa. Esa es como la reflexión, respetando, digamos, profundamente lo que usted, Vanessa, me ha indicado, que por supuesto estuvo en la reflexión de la toma de decisión sobre esta medida, que además se hizo una toma de decisión basada en datos y en experiencias que en el mundo nos permiten indicar que efectivamente eso favorece la productividad social y sobre todo el bienestar de nuestras servidoras y servidores públicos. Pues yo le agradezco mucho esta comunicación, director Pablo Molina, que es el director de Función Pública, y le reitero que como mujer que trabaja, como mujer individuo menstruante, como dijeron ustedes que nos habíamos convertido, me parece todo lo contrario, que lo que hace es sacarnos del mercado laboral, poner a las mujeres en una brecha distinta frente a los hombres, y entonces ahora no solamente somos las señoras que pedimos licencia de maternidad, que es que estamos en edad de producción, que tenemos que lidiar con hijos, que no sé qué, que darle, cuidar al marido en Guayabao, etcétera, sino unas señoras regludas que no pueden trabajar parejo a los hombres. Cuando lo que hemos hecho las mujeres es todo lo contrario, romper ese techo de cristal y demostrarle al mundo que somos iguales a los señores. ¿Por qué no hacen una resolución, por ejemplo, de igualdad de salarios? Que eso sí se necesita. O una resolución más, ya que hablamos de discriminación positiva, bueno, de aumento o de certeza de presencia de mujeres en el trabajo público. Eso sí es discriminación positiva. Pero esto es discriminación y punto. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo le agradezco, Vanessa, y respeto también profundamente su posición, y pues también indicarle que en el servicio público sí hemos avanzado también en esas medidas que usted nos acaba de decir. Por ejemplo, el 48% ya de nuestros cargos directivos a nivel de nombramiento y remoción están ocupados por mujeres. Incluso la meta que tenemos para este cuatrenio es llegar al 50% o más de mujeres en cargos públicos para ir rompiendo ese tema. Y a propósito de lo que usted señala de las políticas salariales, también estamos mirando las medidas que haya que tomar. Le invito a que nos acompañen en esa discusión para romper esos techos de cristal que está acaba de señalar y las desigualdades que efectivamente se convierten en injusticias para la experiencia laboral y vital de nuestras mujeres y personas con géneros diversos. Gracias, directora. Hasta luego. A usted. Pues a mí me parece lo que les digo. Realmente, Carolina, yo trabajo desde que tengo 18 años y tengo el periodo desde que tengo 13 años. Y sí, le toca lidiar a uno, no le puedo contar los cólicos que me daban a los 25 años, por favor, terminaba en la clínica del country y ese día entonces la señora pues no puede trabajar o le toca tomarse una pastilla de más o lo que sea. Pero esto es decirle a uno abiertamente, esta vieja regluda.
Vanessa, mire, varias preguntas. Uno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las mujeres que son funcionarias públicas y que no solamente se toman 3 días, sino que son 5 días, 6 días por su condición? Llega el cierre del año y hacen un balance y ven que a lo largo de los meses fueron más los días que estuvo con esta incapacidad. ¿Usted cree, Vanessa, que el jefe directo le va a renovar ese contrato por prestación de servicios? Pues es que son 3 días al mes, Carolina. 3 días al mes, la señora diciendo, no, es que tengo el periodo, entonces no voy a venir. Ahora, obviamente habrá unas señoras pues que no les da cólico, entonces seguirán trabajando, pero usted, el cólico es duro, el cólico de verdad es fuerte, el cólico sí es incapacitante. Pero lo primero que le dicen a uno toda la vida es que tener el periodo no es estar enfermo, porque entonces uno viviría enfermo 1 semana al mes. Y no. Y es lo mismo que pasa cuando uno está en embarazo, que el embarazo no es una enfermedad, tener cólicos no es una enfermedad, es una condición que varias mujeres la tienen en esa regla y en ese periodo mucho más fuerte. Ahora, si por ejemplo uno realmente no puede trabajar, pues uno va al médico y tiene un día de incapacidad, pero eso no sucede todos los meses. Y lo que yo le preguntaba, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con las señoras de servicios generales que no pueden hacer su servicio general, su servicio en el que tengan que hacerlo de manera presencial? ¿El gobierno o la entidad va a contratar otra persona? Pues hombres, no, esta señora no la contratemos porque esta señora, no, es que para ese puesto mejor no, porque cada 3, todo eso. Ahora, si quieren de verdad igualdad, pues súbalen, ya que tienen el 48 o 47% de mujeres en la nómina en el Estado, súbalo a 50. Eso sí es discriminación realmente positiva. Pero esto me parece verdaderamente denigrante. No sé si estoy equivocada, Isabel. Mayra en Medellín. Mayra, Medellín. Vanessa, pues mire, es un asunto denigrante y además de todo irrespetuoso. Yo lo considero irrespetuoso, Vanessa, porque es que nos están comparando, o ni siquiera nos están comparando, no nos dan la oportunidad de demostrar que somos igual de capaces que los hombres. Usted ahorita lo mencionaba, sí lo hemos demostrado y estamos intentando demostrarlo. Además, dígame usted cómo llega y le dice al jefe, este mes falto 3 días, al otro mes otros 3, y así son un montón de horas que se van a sumar que usted no está produciendo, que usted no está trabajando, y claramente el jefe va a terminar por prescindir de su trabajo, de su labor. Y más allá del asunto de, sí, hay meses en los que usted realmente se siente mal y que usted realmente no puede incluso trabajar, pero usted hace un esfuerzo y usted realiza sus labores y usted demuestra que sí lo puede hacer teniendo la menstruación, no eso de ser una persona menstruante ni regludas. Es irrespetuoso, Vanessa. ¿Y qué va a pasar también, Vanessa y Mayra, por ejemplo, en entidades, en oficinas donde la mayoría sean mujeres, que a las 5 mujeres le llegue el periodo al tiempo? No, es que no van a contratar más mujeres así, Carolina. Si una oficina es de 5 mujeres, entonces no, venga, igualemos esto, metamos un par de señores porque es que esta no entra, no sale. Así funciona el mundo real. Lo demás es paja. Las mujeres hemos hecho una batalla enorme por la igualdad de género con los señores. Hemos hecho una batalla enorme por la igualdad de salarios. Meta entonces igualdad de salarios, si eso es lo que realmente le preocupa tanto. Pero ahora entonces no, que es que la señora tiene la regla, entonces no viene a trabajar. No, me parece discriminatorio, me parece denigrante, me parece irrespetuoso, como dice Mayra, me parece absurdo y una vagancia además brutal. Pero aunque ellos dejan claro que la mayoría de personas y de mujeres desde el Estado van a trabajar desde su casa. No necesariamente es que se van a ausentar completamente. Igual, Carolina. Pero es que es igual. O sea, hay gente que no va a poder cumplir sus funciones de manera virtual. No, es que de entrada usted tiene derecho a 3 días al mes ver a ver qué hace con el trabajo. No puede ser que eso termine siendo realmente pues una resolución del gobierno. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful Beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com. Esto es Santana, a las 11 minutos de la mañana. Bueno, Carolina, ¿se ha visto eso de las horas espejo?
¿11-11? Sí, es que las 11-11 tienen un significado muy especial desde la energía, desde la abundancia, desde lo que uno quiera ponerle sentido a las 11-11. Explíqueme, por favor, eso que no lo he podido entender. Me lo han explicado 745 veces. Ahora, por lo menos, caiga en cuenta de que es la hora espejo, ¿no? ¿Y cuál es el cuento? No, pues el cuento, Vane, yo no lo tengo claro, pero sé que es una hora muy especial. O sea, usted está como yo. Sí, no tengo ni idea. Sé que tiene un significado especial. Para mí, siempre dar la hora en las 11:11, bueno, hay luz, brilla la vida, brillan las cosas, pero la verdadera razón que haya de las 11:11 no la sé. Y dicen que pueden pedir un deseo, que se haga realidad, no sé, pero lo pueden pedir. Ay, bueno, pidámoslo entonces, porque bueno, ya no, porque son las 11:12, se nos pasó. No, mire, es que hay aquí, Vanessa, acabo de encontrar algo. Y es que las 11:11 en numerología, dice, los numerólogos creen que los eventos relacionados con el tiempo 11:11 aparecen con frecuencia y pueden ser explicados como coincidencias, como oportunidades, y que esta creencia se relaciona con el concepto de sincronía. Ver el 11:11 en un reloj es un signo de auspicio. Otros afirman que el 11:11 señala una presencia espiritual y que el 11:11 tiene poderes místicos para los creyentes. Bueno, 11:13. Hay nuevos codirectores en el Banco de la República, los economistas Laura Moisá y César Giraldo. Son los designados por el presidente Petro para ser parte de esta junta directiva del Banco de la República, cuya función principal pues es la independencia y la inflación en Colombia. Pero también el mandatario está avanzando en una reforma tributaria. Mauricio Cárdenas es economista, fue ministro de Hacienda. Doctor Cárdenas, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Un gusto. ¿Cómo le parece este nombramiento, estos dos nombramientos en el Banco de la República? A ver, sorprendieron en cuanto a los nombres, porque no eran los nombres de los que se venía hablando y como los nombres conocidos, pero no sorprenden en cuanto a su origen, su, digamos, orientación ideológica, porque son personas que están totalmente alineadas pues con la ideología del actual gobierno. Han defendido muchas tesis que este gobierno pues ha promovido y son personas que tienen ese corte, ¿no? O sea, tienen esa formación. Por ejemplo, el doctor Giraldo es una persona que se ha dedicado a lo largo de los años a asesorar mucho a los sindicatos en todas sus demandas y en sus conquistas y en la búsqueda de más reivindicaciones sindicales. Ese ha sido su trabajo, digamos, durante una parte importante de su carrera profesional. Entonces es una persona que viene de esa orientación. La doctora Moisá es una doctora que estudió en la Universidad de Campinas, que es una universidad en Brasil, que tiene esa orientación también más de izquierda. Muchos funcionarios, el semillero, diría yo, los funcionarios del gobierno del presidente Lula en Brasil vienen de esa universidad. En fin, ese es un poco el enfoque. El enfoque es personas que van a estar pensando no tanto en controlar la inflación, sino en otros objetivos como, por ejemplo, el crecimiento económico. Seguramente van a estar pensando también en cómo desde el Banco de la República impulsar más esa agenda que tiene el carácter, digamos, de la impronta de la izquierda, ¿no? O sea, esos temas seguramente van a estar en el centro de la conversación. Pero no es eso lo usual, que un presidente designe a personas, no solamente para su gabinete, sino en este caso, pues para el Banco de la República, y cuando tiene que presentar una terna para la Fiscalía o una terna para la Corte Constitucional, etcétera, que vayan acorde a su ideología. Es totalmente normal. Tal vez lo novedoso en este caso es que, pues dado que es un gobierno de izquierda, y es un gobierno de una izquierda bastante radical, no hablemos de que sea una izquierda moderada, este es un gobierno de una izquierda bastante, digamos, extrema, pues es la primera vez que llegan a la Junta del Banco de la República personas claramente marcadas por esa ideología. La gran pregunta es, ¿ocurrirá lo que siempre ha ocurrido, y es que las personas una vez están en esa posición, toman ya puntos de vista más moderados, más prácticos, es decir, no se dejan llevar por esas, digamos, más esas fuerzas más ideológicas, sino que pues dicen, mire, la función del miembro de la Junta del Banco de la República es bajar la inflación. Esa es realmente la principal función. La inflación en Colombia sigue estando alta, está en 5%. Tenemos que bajarla al 3%. O sea, que sean personas que llegan a pensar es cómo bajar la inflación, en vez de ponerse a pensar en cómo mejorar los salarios, cómo lograr más reivindicaciones para los sindicatos, en fin, que no lleguen con una agenda distinta a la que
es realmente la función de ese cargo. Yo creo que eso es lo que hay que esperar a ver, ojalá que sea así. ¿A usted le inquieta, le preocupa que el Banco de la República, que su junta directiva, pierda independencia? A ver, ¿qué pasa? El Banco de la República en este momento está en un momento clave porque está bajando las tasas de interés y lo ha hecho a un ritmo, digamos que ha sido prudente, no ha pisado el acelerador. Entonces, ahora llegan 2 miembros que se suman al voto del ministro de Hacienda, serían 3 votos de 7. 3 de 7 pues no son mayoría, pero van a empujar duro para que la bajada de tasas de interés sea acelerada y yo diría arriesgada, porque en este momento el país tiene muchas incertidumbres, como empezando por la fiscal, porque hay una gran duda sobre qué va a pasar con las cuentas del gobierno, si se va a salir ya de toda proporción el déficit fiscal, si no vamos a lograr ordenar la situación fiscal. Eso le pone problemas a la inflación. Entonces, si el Banco de la República empieza también a poner presiones, bajando muy rápidamente la tasa de interés, pues eso nos puede comprometer la estabilidad macroeconómica. Entonces, lo importante aquí es ver si esos 3 votos son minoría o si logran atraer un cuarto voto para ser mayoría, porque van a presionar duro para que la tasa de interés baje bastante rápido. Y eso pues es en todo caso arriesgado en un momento en el que la economía tiene tanta fragilidad. Doctor Cárdenas, en las últimas horas se conoció que el gobierno va a insistir y está cocinando en presentar al Congreso una nueva reforma tributaria. ¿Qué tan prudente sería para el país esta reforma por el contexto económico que se está viviendo? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que es una irresponsabilidad decir que se va a presentar una reforma tributaria. Primero porque no tiene la más mínima posibilidad de ser aprobada en el Congreso. Este es un año preelectoral. Ya el año pasado el gobierno lo derrotaron con ese tipo de reformas. No tiene ninguna posibilidad. Y económicamente le haría mucho daño en este momento al país, porque sería sumar más incertidumbre. Me parece un gran error que hayan hecho ese anuncio. Y por otro lado, no hay ninguna posibilidad de sacar una reforma tributaria en este año 2025 que genere ingresos importantes en el 2025. Señor. O sea, me explico. Cuando se hacen reformas tributarias que modifican el impuesto de renta, lo único que se puede hacer es modificar hoy las reglas de juego para afectar el recaudo del año siguiente. O sea, una reforma tributaria hoy que afecte el impuesto de renta solo va a generar ingresos en el 2026. Entonces no hay ninguna posibilidad de que este año el gobierno tenga políticamente los votos, económicamente las condiciones y fiscalmente los recursos para resolver el problema de este año. Entonces, ¿por qué están haciendo ese anuncio? Esa es la pregunta. Lo están haciendo, y mucha gente está cayendo en la trampa, para decir, no recortemos el presupuesto, que es lo que tienen que hacer, no recortemos el presupuesto, sino que va a esta reforma tributaria, porque ahí vamos a conseguir la plata para poder financiar los gastos. Y el día de mañana, cuando no salga esa reforma tributaria, como no va a salir, decir, la culpa la tuvo el Congreso por no haberlo aprobado, y por eso no se cumplieron las metas fiscales, le echan la culpa al Congreso. Entonces, no, lo que tienen que hacer es hoy sincerarse, no hay reforma tributaria, no hay posibilidad de generar ingresos este año, tienen que recortar el gasto, no deben dar más vueltas a eso. ¿Por qué no están recortando el gasto? Porque vienen las elecciones, y para las elecciones el gobierno necesita esa herramienta, ese instrumento. Entonces, no es que no haya plata, lo que pasa es que están gastando la plata en cosas que la gente no ve. Por ejemplo, en este momento contrataron a 400 personas por prestación de servicios, contratos de prestación de servicios. ¿Qué hacer? No tiene... Doctor Cárdenas, lo perdí. Alcancé a escucharle hasta donde me dijo contrataron a 400 personas por prestación de servicios. Hasta ahí le escuché. Políticos y ahí hay sobre todo votos de cara al 2026. Pero el país no tiene... No es que no haya plata, lo que pasa es que la plata la están gastando donde no toca. Doctor Cárdenas, bueno, en ese recorte que tiene que hacer sin duda en los gastos el gobierno, ¿va a ser suficiente con una de las conclusiones del cónclave de esta semana y es ese plan de austeridad? No, ese plan de austeridad es un saludo a la bandera. O sea, el problema es de billones de pesos, billones, o sea, millones de millones. Ese plan de austeridad es de cientos de millones o en el mejor de los casos miles de millones, pero de miles de millones a billones hay una diferencia de 1 a 1000. Entonces, ese plan de austeridad no le hace absolutamente nada al problema fiscal del país. Es que usted apunta de recortar los viáticos o de que las entidades dejen de hacer fiestas y celebraciones, cosa que deberían haber dejado de hacer hace mucho tiempo, no logra hacer ahorros de billones de pesos. Para ahorrar billones de pesos tiene que decir, ¿sabe qué? Estos contratistas que se están metiendo por todas partes en el Estado
empezando por la Cancillería que acabo de mencionar, pero están en la UNP, están en los ministerios, esos con del DPS, por ejemplo, esos contratistas, pues eso sí cuesta mucho. Entonces eso hay que reversarlo, pero también hay que reversar la creación de entidades que son totalmente innecesarias. El Ministerio de la Igualdad, el país ya tiene una entidad encargada de hacer la lucha contra la desigualdad, que se llama Prosperidad Social, ¿no? Yo no entiendo por qué Gustavo Bolívar, al Frente de Prosperidad Social, no le dice al país de frente, mire, esas tareas las hace la entidad que yo dirijo, no se necesita otra entidad. Es que así ha sido y esa entidad ha crecido, Prosperidad Social, y se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en una entidad profesional especializada en ese tipo de tareas. Entonces, yo no entiendo por qué dentro del gobierno crean esas entidades que son innecesarias, son redundantes, duplican funciones y le cuestan al bolsillo de los colombianos. Entonces ahí es donde está el problema fiscal del país. Y con un billete y con un presupuesto además altísimo de fondo que ni siquiera están gastando, que ni siquiera están invirtiendo, porque la ejecución es mínima. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful Beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com. Todo se va en funcionamiento. Y salen a decir que el gobierno impulsa, como lo hizo el año pasado, una reforma constitucional para que haya más recursos en las regiones, ¿no es cierto? Está bien, más plata para los departamentos, para los municipios, más presión fiscal, por cierto, pero deberían estar más bien diciendo, bueno, el gobierno va a dejar de hacer tales cosas para que las empiecen a hacer los departamentos y municipios. Lo estoy perdiendo, doctor Cárdenas. A ver, ¿lo escucho? Estás diciendo qué es lo que el gobierno nacional va a dejar de hacer. Doctor Cárdenas, ¿me escucha? Aquí la oigo, no sé si la dejé sin palabras. Me dejó sin palabras porque lo perdí un segundito, pero sí estábamos concluyendo eso, que hay un ministerio como el de la Igualdad que tiene un presupuesto altísimo, que el gobierno ni siquiera está ejecutando y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con estos nuevos miembros de la Junta del Banco de la República, con lo que usted dice de la reforma tributaria que no tiene ni pies ni cabeza en este momento y es un año de todas formas preelectoral, ¿no? Estamos pendientes de su candidatura. Así es. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Bueno, doctor Cárdenas, un abrazo, me encanta escucharlo, gracias. Es Mauricio Cárdenas, es ex ministro de Hacienda y un muy reconocido economista colombiano. 11:24. Regresamos con 10 AM. Ay, qué alegría, nos pusieron jazz en este programa, Marilyn. Ay, pues es que tocaba, Vanessa. Además, siempre hay que poner jazz, ¿o no? Es que los deseos se cumplen después de que Vanessa dijo 11:11. Mire, fíjese, ya se me están empezando a cumplir los deseos de Laura Espejo, 11:11. Pero me da risa porque yo que no le paro bolas a esas cosas, últimamente le paro bolas porque me pasa un montón. Que estoy por ahí cuando 11:11. Digo, bueno, ¿y eso es qué? ¿Cómo es que es el maní? ¿Uno qué tiene que hacer? Porque vaya y que sea cierto, ¿no? Vanessa, yo he visto por ahí que dicen también los expertos en numerología que el 1 significa el yo. Entonces que cuando uno ve, por ejemplo, el 11:11 y ese tipo de números espejo, es que uno tiene que mirarse hacia sí mismo, como ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? Como darse ánimo a sí mismo, porque le está recordando que uno tiene que estar pendiente de uno también. Muy bien, ¿y lo del jazz? Pues es que ya tenemos los artistas que van a ser parte de este Festival de Nueva Orleans de Jazz, que recordemos va del 24 de abril hasta el 4 de mayo. Entre esos artistas estamos escuchando a Diana Krall, que también va a estar ahí. Van a haber otros artistas como Santana, que escuchábamos hace un ratico. Lenny Kravitz va a estar por ahí también. Pearl Jam, Dave Matthews Band, Lil Wayne también va a estar por ahí. A ver qué a Vanessa le gusta. Estoy buscando Burna Boy. Ella hace parte de la canción de Tini y de Coldplay.
De la que nos gusta a nosotros. Sí, ella también hace parte de esa canción, quién sabe, de pronto la cante. Joan Jett and the Blackhearts, Cage the Elephant, bueno, hay bastantes artistas por ahí, veo varios artistas de rock, también está Julian Marley y And the Wailers. Ya se va. Los Wailers son buenísimos. Esto es Festival de Jazz de New Orleans, ¿no? Sí, desde el 24 de abril. Entonces, para que se vaya agendando, nos falta que nos digan qué días va a estar cada artista y los horarios. Y estamos listos ahí con el festival, Vanessa. Sí, porque son 2 fines de semana y ese sí es el Festival de Jazz que más nos gusta de todos en el planeta. Sí, yo sí debo salirme de ese grupo, a mí no me inviten al Festival de Jazz, es de gente muy culta, eso coincide con el Festival Vallenato en Colombia, y yo prefiero el Festival. ¿El de Valledupar? Sí, señora. Esto es del 30 de abril al 3 de mayo. Es la versión número 58 del Festival de la Leyenda Vallenata y va a tener un ingrediente muy especial, Vanessa, porque va a ser el homenaje a uno de los grandes, a Omar Geles, el sábado 2 de mayo, gran concierto de Silvestre Dangond. Entonces yo sí me apunto mejor a lo conocido, al río Guatapurí, a la costeñita y al vallenato. Y además porque Silvestre Dangond es el encargado de hacer oficialmente el homenaje musical a Omar Geles. No sé, es que a mí lo de New Orleans me puede, pero bueno, vámonos a Barranquilla con Jesús Uribe, que tiene noticia a esta hora. La noticia en el Caribe a esta hora tiene que ver con el reciente anuncio que realizó la empresa Aire Intervenida, la cual indicó que logró identificar un total de 418 transformadores instalados de manera ilegal en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estos equipos, indica Aire Intervenida, fueron colocados sin la autorización de la compañía para suministrar energía a clientes residenciales, comerciales e industriales, lo que resultó en pérdidas económicas cercanas a los 8.590 millones de pesos anuales, equivalentes a 715 millones de pesos mensuales y más de 23 millones diarios. En los últimos 4 meses, indicó el agente interventor, se detectaron 210 de estos transformadores ilegales, lo que ha generado pérdidas económicas para la compañía. Además, esta situación se presentó en municipios como Santo Tomás, Tubará y Sabana Grande en el departamento del Atlántico. Mientras tanto, en el Magdalena se encuentra implicada la zona bananera. En paralelo, también se identificaron 13.436 usuarios que accedían al servicio de energía de manera ilegal. Nos despertamos con una noticia optimista y es ese acuerdo del alto al fuego en Gaza, pero luego vimos que comenzó otra vez a arreciar la guerra. ¿Qué está pasando? Marcos Pekel es director de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia. Marcos, me encanta saludarte. Feliz 2025. ¿Aló? ¿Sí? No, señor, se cayó. Casi 20 horas después de que el acuerdo se llegara, digamos, se lograra para poner fin a 15 meses de guerra en Gaza, comenzó otra vez desde la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu ataques a Gaza. Y lo que dice Netanyahu es que están cambiando desde Hamás ese acuerdo, que hay desierto, que no hay. ¿Cómo están viendo, digamos, las comunidades judías esa posibilidad de paz allá? Vamos a ampliarlo en segundos, 11:45. Mientras tanto, tengo noticia en el eje cafetero con Sebastián Grajales en Pereira. Sebas, lo que pasa hasta ahora. Efectivamente, los resultados que apenas se están dando a conocer son de 2 maquinarias retroexcavadoras que fueron incautadas por parte del CTI de la Fiscalía, de miembros de la Policía Nacional de diferentes especialidades, e hicieron presencia grupos de la Carder y también de Corpo Caldas, que fueron hacia la zona del río Piramá. Esto es en el corregimiento de Irra, en el municipio de Quinchía, en límite entre los 2 departamentos. Allí se descubrieron a cerca de 7 personas en jurisdicción de Risaralda y otras 4 en el departamento de Caldas que venían desarrollando temas de minería ilegal afectando los recursos naturales. Las personas que fueron capturadas, repito, estos son detalles que se están conociendo, apenas luego de los operativos van a tener que responder por concierto para delinquir, ecocidio, daños a recursos naturales y también lavado de activos. Permanecen los operativos y se espera una comunicación oficial por parte de las autoridades en las próximas horas para determinar ese duro golpe que se está generando a la minería ilegal en todo el eje cafetero. Doctor Pekel, ¿lo tengo de nuevo? Ahora estoy bien, sí.
Bueno, quería preguntarle su opinión. ¿Cómo está leyendo usted aquí desde Colombia lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Ese acuerdo que se llega, luego otra arremetida por parte de Israel, lo que dicen ellos que jamás está cambiando el acuerdo. ¿Qué lectura le da? Bueno, con el saludo a toda la audiencia de Caracol y a la mesa de trabajo, pues es un acuerdo que busca recuperar los 100 rehenes que aún permanecen en poder de Hamas en Gaza. Recordemos que Hamas se llevó estos rehenes el 7 de octubre de 2023 en esa masacre que cometió en Israel. Se llevaron 255 rehenes. De esos, algunos fueron liberados en un primer cese al fuego. Otros han muerto en cautiverio, otros han sido liberados por el ejército de Israel y quedan unos 100. El acuerdo actual busca la liberación de estos 100 rehenes y el fin de la guerra en Gaza. Un acuerdo con muchísimas complicaciones, entre otras porque Hamas no tiene control completo de los rehenes, las listas que ha dado son parciales y en una primera etapa que comenzaría este domingo se liberarían 33 rehenes a cambio de que Israel libere terroristas palestinos encarcelados en Israel. La segunda fase que buscaría la liberación de los demás está aún no clara, aún no se han resuelto los detalles, son muy complejos, pero en todo caso esperemos que se logre la liberación de los rehenes y también el fin de la guerra. ¿Cuántos palestinos calificados como terroristas por Israel están en control del Estado israelí? Pues en este momento en las cárceles de Israel hay centenares de terroristas palestinos. Algunos están cumpliendo cadena perpetua por haber asesinado israelíes, por haber asesinado niños, por cualquier causa, y estos serán liberados. Recordemos que en un intercambio de esos, el líder de Hamas, el arquitecto del 7 de octubre, Yahya Sinwar, fue liberado cuando se hizo un intercambio de un prisionero israelí por 1.027 palestinos. En este caso se habla de que por cada rehén vivo se liberarán 50 palestinos y por cada rehén muerto 30. Los detalles de quiénes por ahora no los conocemos. ¿Y sabemos con base en qué criterio van a hacer esas liberaciones? Pues eso es parte de la negociación. La negociación es muy compleja porque Israel quiere que los rehenes sean liberados todos. Ahí hay muchas mujeres, hay un bebé, hay un niño. De los 33 que serán liberados al comienzo, aún no sabemos exactamente quiénes son. Se piensa que de los 33, 10 son personas que están muertas, serán entregados en cajones. Con respecto a los prisioneros palestinos, aún no sabemos la lista de quiénes serán liberados a cambio de sus primeros 33 rehenes. Y luego de ese proceso de liberación, ¿qué sigue? Es decir, la reconstrucción de Gaza, ¿qué rol jugaría Israel allí? O no sé si hay sobre la mesa un reconocimiento de los dos estados. ¿Qué más hay sobre esa mesa de negociación, doctor Pecker? Bueno, en este momento realmente no hay ninguna negociación más allá de una tregua, y que la tregua dé como resultado la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra, para luego sí pensar en cómo se puede construir un futuro con esperanza para la población de Gaza, que llevan ya 17 años bajo el régimen de Hamas, que tomó control de la franja de Gaza por la fuerza, expulsando al gobierno legítimo palestino. Entonces, primero, lograr que la tregua se dé, que los rehenes vuelvan a sus casas, que la guerra termine, para luego comenzar a ver de qué manera se reconstruye Gaza, quiénes van a controlar Gaza, si va a haber fuerzas árabes o si va a haber otros actores. Y hablar de una negociación de paz en este momento es prematuro. Primero hay que llegar a ese punto de estabilizar Gaza y eso tomará años. Sí, pues doctor Pecker, me da mucho gusto tenerlo aquí. Siempre es un gusto escucharlo y le deseo un muy feliz 2025. Gracias, Vanessa, a ti, a toda la audiencia Caracol, también feliz 2025, que sea el año en que realmente esta guerra termine y podamos comenzar a hablar de una realidad diferente en Medio Oriente. Voy a estar muy pendiente de esa liberación de los rehenes. Ojalá que sea pronto y que sea además de la mejor manera posible, que salgan sanos y libres. Un saludo grande. Bueno, antes de terminar el programa,
La noticia a esta hora para terminar la ronda en Medellín. Mayra Arbeláez. La noticia en Medellín está relacionada con la novedad que tuvo que atender el metro de la capital antioqueña. Los usuarios debieron abandonar uno de los vagones por cuenta de un incidente ocasionado por la activación accidental de un gas pimienta. Esa situación se registró antes de que el tren llegara a la estación San Antonio. A través de su cuenta de X, el metro de Medellín informó que una usuaria por error se le activó un gas pimienta que portaba. Por tal razón, fue activado el botón de emergencia del tren. La situación fue atendida por personal metro y policía. En medio de la situación no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la atención médica. En ningún momento se realizó una evacuación y el tren tuvo que estar detenido en la plataforma aproximadamente por 1 minuto y 10 segundos para luego continuar la marcha. Y en Bucaramanga, 11:52, la noticia, César Augusto. Vanessa, tras 4 meses de fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y también ex candidato presidencial, su tumba se ha convertido en un punto de peregrinación para muchos creyentes aquí en el departamento de Santander. Desde su fallecimiento comenzaron a circular distintas teorías y mitos sobre su sepultura, ubicada en el Parque Memorial Tierra Santa, en el anillo vial entre los municipios de Girón y Floridablanca. Entre las principales teorías que surgen alrededor de la sepultura del exmandatario, personas creyentes aseguran que el ingeniero ya está realizando milagros desde el más allá, explicó Jorge Figueroa, una de las personas que era muy amigo del ex candidato presidencial. Historias como la ayuda para poder pagar la cuota de la vivienda son suficientes para que las personas comenzaran a acudir a la tumba con la esperanza de obtener soluciones a problemas económicos o personales. Otros acuden a buscar también la ayuda del ingeniero porque son portadores de enfermedades terminales. Nos vamos como comenzamos con el gran Roberto Roena, que nos fascina, que nos hace felices y que hoy estaría cumpliendo 85 años, pero falleció en el 2021. Feliz resto de tarde, hace sol. Envíen sus poemas, por favor, para que los leamos al aire y que viva la poesía.